tardes a todas las personas que han tenido la oportunidad de conectarse en este momento. La verdad que para mí es un placer, estoy encantado de poder presentar esta séptima llave de nuestra metodología para incrementar el compromiso de los empleados, ¿no? Tenemos hay personas que han estado presentes en las conferencias anteriores, sin embargo que posiblemente esta conferencia no se puedan conectar. Para ellos vamos a tener, para todas las personas, la grabación de la misma y poderla luego colocar en nuestra web. Y seguramente hay personas también que se van a conectar a esta conferencia, a esta videoconferencia, pero que no han estado en las anteriores. Entonces, por tanto, quiero hacer rápidamente un resumen sobre los temas fundamentales que hemos intentado pues, transmitir en las sesiones anteriores, ¿no? Perfecto. Entonces, como bien saben, una de las cosas que hemos venido trabajando insistentemente es que para desarrollar un negocio con éxito, una empresa con éxito, normalmente se desarrollan o se aportan dos tipos de acciones, ¿no? Una que tiene que ver con acciones mucho más cerebrales o las que llamamos racionales, donde allí tenemos evidentemente el tema de estructura de la empresa y de su funcionamiento técnico, ¿no? Por otro lado, en la empresa también pues, se hace algún tipo de aportación un poco más sobre el lado emocional, que tiene que ver lo que nosotros llamamos con las aportaciones del corazón. Básicamente lo que tocamos acá es todo lo que tiene que ver con los sentimientos, con las conductas y con los hábitos de trabajo de las personas. Hay dos reflexiones que quiero hacer en función de esto. Lo primero es que para lograr realmente que una empresa tenga un negocio exitoso, tenemos que contar con un equilibrio adecuado entre estas dos variables. Es decir, la una sin la presencia de la otra no sería suficientemente impactante como para que realmente esa empresa tenga un buen resultado. Y la otra cosa que también quiero decir es que normalmente para las empresas y sus líderes, lo que es el desarrollo de la parte técnica o racional casi siempre es mucho más importante o le dan mucha más prevalecencia, ¿no? Le ponen mucho más enfoque. La razón, la verdad que podemos tener incluso una sesión solamente para discutir eso, pero creo que son un poco de creencias limitantes, ¿no? En primero, creer que todo lo racional es supremamente más importante que lo del corazón, cuando en realidad cada uno tiene una importancia fundamental. Y lo otro también que hemos visto mucho a nivel de líderes de empresa es que no hay mucha credibilidad en que realmente se pueda cambiar la actitud de las personas. Entonces, en función de esto, es que nosotros existimos. Nuestra especialidad como Engage and Grow es justamente dedicarnos a trabajar la parte que ven a su derecha de la pantalla, que es lo que tiene que ver con el corazón y con toda la aportación emocional. Con esto quiero empezar con esta palabra, la palabra liderazgo. La palabra que hemos venido utilizando desde que comenzamos el ciclo de conferencias. Ahora bien, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo, si lo entendemos como la capacidad para crear e influir en las cosas que realmente importan, pues realmente es algo muy, muy, muy fundamental, ¿no? Sin embargo, ¿cuál sería la verdadera función de un líder? Es una pregunta que yo lanzo aquí en el aire como para tratar de desarrollar liderazgo en el contexto que necesito, ¿no? Ponerlo dentro de esta conferencia. Entonces, si quieren, bueno, pueden utilizar el chat incluso como parte de la función tecnológica para hacer retroalimentación, pero en honor del tiempo voy a continuar y voy a ir explicando el tema, ¿no? Entonces, el liderazgo, si le preguntamos a un líder, a un responsable de área o a un responsable de empresa, ¿qué es exactamente el liderazgo? Posiblemente me conteste a través de una apreciación mucho más racional y me digan, oye, el liderazgo a mí me sirve como algo para construir la empresa, eso es lo que necesito hacer como líder. Sin embargo, la pregunta yo la hago más desde el contexto que les estoy hablando sobre el desarrollo de las áreas más emocionales de la empresa. Si lo vemos desde ese punto de vista, realmente el liderazgo viene siendo, digamos, la capacidad para poder actuar sobre las personas. Viene siendo la posibilidad de que un líder cree más líderes. Si un líder es capaz de crear más líderes, pues está cumpliendo la función número uno que como líder tiene que hacer cuando trabaja en función de las personas. Y aquí es donde cobra vida nuestro protagonista principal de todo el ciclo de conferencias, que es el liderazgo colectivo, que hemos venido trabajando insistentemente a través de este ciclo, ¿no? Hacer liderazgo colectivo o tener un liderazgo colectivo en la empresa lo que significa es tener una corresponsabilidad, es decir, una responsabilidad compartida entre todos sus integrantes. Para poder tener liderazgo colectivo y para poder asentarlo dentro de la empresa,
una de las cosas que hay que hacer es, evidentemente, activar lo que son los motivadores neurológicos de la gente. Y por eso es que, digamos, usualmente eso no se hace, porque la gente no sabe cómo hacer eso. Entonces, tienen que desarrollarse actividades conscientes, metodológicas, que logren activar esos motivadores. Y también, otra de las cosas que se hace en función de las personas es atender sus necesidades humanas básicas. Entonces, una vez que esto se consigue, pues comenzamos a trabajar lo que ya llamamos el verdadero liderazgo colectivo, que tiene que partir evidentemente desde sus propios responsables. ¿Qué produce todo esto? Esto lo que produce básicamente es una satisfacción en la gente. La gente comienza a sentirse mejor, comienza a estar mucho más tranquila, comienza a participar de una manera diferente. La dinámica de contribución cambia las reglas del juego dentro de la empresa y eso es lo que hace efectivamente el siguiente paso, y es que el liderazgo colectivo, una vez trabajado, digamos, metodológicamente, conlleva a un incremento en el compromiso de las personas. Inicialmente este compromiso comienza a ser individual, porque las personas comienzan a activar actividades que anteriormente no hacían, pero el objetivo fundamental de la empresa es que ese alto compromiso individual se convierta en una cultura colectiva de liderazgo. Es decir, que se arraigue suficientemente dentro de la empresa para que finalmente la empresa vaya por el camino adecuado de la productividad, que viene siendo digamos, el resultado fundamental. Una empresa que es productiva es una empresa que va a lograr sus resultados. Pero nuevamente, como conclusión a esta diapositiva, tenemos en cuenta que los dos escenarios y las dos dimensiones son altamente importantes para poder lograrlo. Ok. Ahora, ¿cómo lograr en una organización una cultura de liderazgo colectivo? Realmente, ¿cómo se logra eso? Pareciera ser difícil para alguna de las personas. Sin embargo, lo importante es seguir un proceso. ¿Qué es lo peor que pudiera pasar? Que no hagamos ese proceso, porque evidentemente al no seguirlo y al no hacerlo, pues es mucho más difícil que la cultura se vaya a arraigar. Tenemos claro que actualmente estamos viviendo una situación más complicada, una situación extraordinaria, que donde más hace falta que haya liderazgo colectivo, ¿ok? ¿Sería un buen momento para hacer liderazgo colectivo? Esa sería una buena pregunta que siempre nos hacen. ¿Cuál sería ese mejor momento para hacerlo? Y justamente la respuesta está en la situación que estamos viviendo. Siempre es un buen momento. Buscar el alto compromiso laboral, realmente la cohesión de los equipos y su reconexión siempre va a ser importante. Pero en este momento que estamos transcurriendo se hace mucho, mucho, mucho más importante. ¿De qué nos serviría, por ejemplo? Y es otra pregunta que hago acá, ¿no? Que a través de un proceso de activación grupal es que logramos el liderazgo colectivo. Es decir, la aplicación de una serie de tácticas y de actividades muy, muy coordinadas y, digamos, guiadas de manera tal de que efectivamente el liderazgo colectivo se pueda llevar a cabo. Si al final el proceso se pone en marcha, si al final el proceso se activa, es totalmente seguro que el liderazgo colectivo aparecerá y que los resultados mejorarán. ¿Qué puede pasar durante el proceso? Que algunas personas se conecten mucho más rápido que otras o que se conecten en un nivel distinto a las otras, pero no pasa nada. Al final, el 98% de la gente va a lograr ese cometido y por tanto la activación grupal es la metodología fundamental. La activación grupal conlleva una palabra pues implícita que es activarse, que es tener acciones, porque si esas acciones no se hacen y no se coordinan, pues nunca cambiaremos el hábito de esas personas, ¿no? La última pregunta sería, si no todas las personas se activan, pero sí la mayoría, ¿qué tanto eso puede ser adecuado dentro del proceso? Al final eso va a terminar ocurriendo, pero hay una gran reflexión que sacamos de todo esto. Si al final un 1% de las personas no se conectan adecuadamente en el proceso, ¿para qué realmente queremos tener nosotros a esas personas dentro de la organización? Así que esto viene siendo una medicina que puede solucionar definitivamente todos esos problemas de comportamiento. Como ya habíamos venido trabajando en las sesiones anteriores, esta activación grupal, Engage and Grow, la desarrolla a través de una metodología muy bien engranada, que ya tiene, bueno, 8 años de prueba en muchísimas organizaciones. Lo que ven a la derecha de la rueda son las llaves que ya hemos venido presentando en las conferencias anteriores. De hecho, ya hemos presentado hasta el momento 6 llaves. Cada una de ellas por separado es importante, pero por sí misma cada una no genera el mismo nivel de impacto como si se hacen al final todas, ¿no? En el orden que efectivamente se deban hacer. Y la parte izquierda de la rueda
tiene otras llaves que también se desarrollan como complemento de las primeras. Digamos que las primeras o las de la derecha son las básicas y las de la izquierda son llaves que también se pueden desarrollar como parte del crecimiento, como para seguir abonando el proceso de desarrollo de los equipos. En mi caso, como vemos, estamos en la séptima llave, que no porque esté en orden a nivel de estar en la número séptima, pero es una de las llaves que se corresponde a el trascender, el llevar mucho más allá los logros que como equipo se hayan podido desarrollar en una empresa, pero ya hacia la parte externa, que en este caso hablamos de staff y clientes. El desarrollo de la presentación la voy a hacer fundamentada más que todo en clientes, pero tengan en cuenta que cada vez que hable sobre un cliente es lo mismo que estaría repitiendo si hablase de un proveedor, de un aliado estratégico o de cualquier otro servicio staff que la empresa pueda tener. César, una cosa, perdona que Dígame. te interrumpa, es que yo Sí. creo que no sé si soy solo yo, pero estás teniendo problemas con tu cámara y A ver, ¿ahora? ya Ahora está. sí, pero desde hace tiempo, Almudena. Llevaba 10 segundos o Vale, 15. vale, entonces sí, yo la aprieto aquí, debe ser que tiene algún contactito. Tú me lo vas Vale, diciendo, muchas gracias. venga. Vale, ahora, el compromiso laboral, hablando de que esa es la meta fundamental y eso es lo que queremos lograr con un sistema de activación grupal, ¿realmente qué genera? Genera productividad. Ahora bien, ¿qué es la productividad? ¿Cómo podemos concebir nosotros la productividad? La productividad no es más que hacer más gastando menos o hacer más utilizando menos recursos, ¿no? Entonces, cuando hacemos más, pues logramos eficacia y cuando utilizamos menos recursos, lo hacemos con eficiencia. Quiere decir que una combinación entre eficacia y eficiencia nos da efectivamente un término de productividad. ¿Qué es lo que hace en un sistema de activación grupal que ese compromiso efectivamente genere productividad? Primero, que se genera una nueva energía dentro del equipo, que el equipo genera más colaboración, que genera más participación, que realmente comienzan a ayudarse y a apoyarse mutuamente. Entonces, desde un plano interno, cuando hablamos de que los equipos se están apoyando dentro de la empresa, estamos hablando que estamos ahorrando. Es decir, básicamente una productividad interna se refiere a ahorro de costes. Hasta ese punto todo va genial, porque parte de lo que la empresa necesita es ser eficaz y ser eficiente. Sin embargo, esta llave, básicamente de lo que se trata, es de dar un paso más adelante. ¿Por qué? Porque si ya somos capaces de lograr más coordinación interna, si somos capaces de tener sinergia colectiva, donde entre todos juntos logramos más. Aquí sacamos un principio fundamental dentro de este tema de compromiso o de alto compromiso laboral, y es que todos logramos mucho porque lo hacemos juntos. Es decir, entre todos siempre logramos más, ¿verdad? Se logra mucho más cumplimiento pues, de objetivos y de metas, hay muchos menos conflictos, la producción interna se hace mucho más eficiente, obtenemos muchos menos desperdicios, se genera una amplitud en la creatividad de las personas y también vemos ampliamente cómo se aminora la rotación del personal. Coloco el etcétera allí porque evidentemente esto es un ejemplo de muchas de las cosas que se refieren a productividad interna. Pero ¿cómo poder sacar mayor provecho de esto? O sea, ¿qué tenemos que hacer cuando ya la empresa es suficientemente eficiente y donde el equipo está cohesionado? Si nos quedamos meramente allí, pues la empresa al final no logrará el objetivo fundamental que tiene, ¿no? Entonces, la empresa debe salir al mercado, la empresa debe ampliar su alcance. Todo aquello que haya logrado fundamentalmente a través del compromiso laboral tiene que trasladarlo también en su relación externa, como decía, tanto con clientes como con proveedores y aliados estratégicos. Entonces, la empresa que tiene que hacer, salirse de allí, ampliar su alcance, tener trascendencia y poder hacer de que todo este logro interno pueda ser transferido hacia el exterior. ¿Ok? Pero ¿por qué es necesario eso? O sea, ¿por qué tenemos que ampliar nuestro alcance? ¿Por qué es necesario que todo el logro de productividad interna podamos llevarlo a los clientes? Bueno, aquí tenemos algo importante y es contestar realmente esa primera palabra y es cuál es el objetivo principal de la empresa y es atender al cliente porque el cliente siempre va a ser primero. El cliente va a ser primero y quizás pueda haber incluso polémica sobre esta declaración, pero ya lo voy a explicar para que se entienda bastante bien. Hay tres cosas fundamentales sobre las cuales baso el hecho de la existencia de una empresa. Primero, la empresa está para servir y crear valor en sus clientes. ¿Qué significa crear valor? Significa incrementar su competitividad.
Una empresa que no es competitiva nunca podrá avanzar lo suficiente y la empresa va a ser competitiva en la medida de que cuente con un equipo altamente comprometido. ¿Qué es lo peor que le pudiera pasar a la empresa en una situación como la actual? Donde evidentemente hay muchos más retos de los que había hace 3 meses, donde seguramente en los diferentes sectores ha crecido mucho más la oferta que la demanda. Pues lo peor que le puede pasar a la empresa en ese nivel de competitividad es que sus propios clientes comiencen a ver a otras propuestas y comiencen a ver a sus competidores. Entonces, siempre crear valor va a ser fundamental para que la empresa subsista y pueda crecer. ¿Qué otra cosa es importante para la empresa? Pues asegurar su rentabilidad, asegurar la salud dentro del negocio. Cuando hablamos de salud, hablamos de una salud que repercute en todos los ámbitos en los cuales se conecta la empresa, tanto en sus propios socios, que al final van a estar bien posicionados como parte de ese crecimiento, pero también la salud del negocio es importante porque puede ser recíproca y redistribuida entre la gente. Entonces, esto es un círculo que comienza a gestarse dentro de la empresa que es realmente beneficioso y se genera una simbiosis. El empleado altamente comprometido ayuda a la empresa a generar valor y a ser más rentable, y por otra parte la empresa debe redistribuir y devolver todo ese crecimiento y esa salud dentro de el beneficio del negocio, ¿no? Y lo tercero que hace una empresa es evolucionar y crecer a largo plazo. ¿De qué nos sirve, por ejemplo? De que una empresa pueda generar suficiente valor a sus clientes, que pueda transformarse, que pueda entender quién es su cliente actual dentro de esta situación extraordinaria y que con eso consiga rentabilidad si al final eso logra hacerlo solamente durante 2 meses o 3 o 6. Al final la empresa, su objetivo fundamental es evolucionar y es crecer y es poder desarrollarse a la cantidad de años lo más que pueda. Incluso el objetivo fundamental y final, magnánimo de una empresa, es poder crecer hasta que se pueda incluso vender a un buen postor, ¿no? Evolucionar significa adaptarse. Si no podemos adaptar la empresa en la circunstancia actual, es muy difícil que realmente pueda crecer. Y por eso esta palabra de evolucionar a través de la adaptación viene siendo fundamental en los tiempos que corren. Entonces aquí tenemos pues un resumen de lo que es la cadena de valor de los empleados comprometidos, basado por supuesto en el principio fundamental de lo que acabamos de hablar, de que la empresa sea rentable, que sea saludable, que cree valor para sus clientes y por supuesto que crezca, ¿no? Fíjense que en la parte izquierda una de las cosas que estamos viendo es que efectivamente el compromiso de los empleados es la raíz fundamental para que esto suceda. Si no contamos con un equipo altamente comprometido, a nivel de organización o a nivel de empresa, va a ser muy difícil que podamos lograr esos 3 objetivos empresariales. Como hablábamos al principio, lo primero que ocurre es que los empleados comprometidos le permitan a la empresa tener un alto nivel de productividad interna, donde allí evidentemente aseguran pues tener un alto resultado interno, o sea, una eficacia interna en todo su proceso de gestión y evidentemente haciéndolo con suficiente eficiencia. Pero si estos mismos empleados comprometidos, que ya forman parte de la empresa, no trascienden a un nivel de clientes, ¿verdad? Pues la empresa nunca logrará su objetivo fundamental. Aquí dividimos 2 cosas. Realmente una cosa es el servicio, lo que llamamos el tema de valor, es decir, cuánto nos estamos adecuando como empresa a los tiempos que corren, a lo que realmente necesita nuestro cliente para solucionar sus problemas, ¿verdad? Pero también nos estamos refiriendo a un proceso de retención, a un proceso de fidelización. Es decir, necesito hacer lo suficiente en una labor de servicio, pero también necesito hacer dentro de mi planificación y de mi proceso consciente un proceso de retención. Esto no va a ser fácil, y mucho menos en una situación actual. Quien puede ayudar a una empresa a que esto se logre adecuadamente y vaya caminando poco a poco en ese proceso son los empleados comprometidos. Así que una ardua tarea, pero evidentemente hay que hacerla. Y como decía, el proceso que se hace es el que al final da los resultados. Esto nos permite tener satisfacción de clientes, es ganar su lealtad y por supuesto la combinación entre la productividad y el servicio al cliente con su lealtad nos genera crecimiento y beneficios de empresa. Como pueden notar también en este gráfico, que me parece bastante ilustrativo, es que la retención al mismo tiempo genera productividad, porque la retención de clientes lo que hace es que invirtamos mucho menos recursos en captar clientes nuevos, porque efectivamente ya tenemos clientes fidelizados. Y eso hace siempre de que se inviertan mucho menos recursos para tener más resultados. Entonces, por tanto, esto es una ilustración bastante clara, ¿no? Ahora, tus empleados están realmente comprometidos. Para poder lograr este ciclo,
para poder lograr este resultado, para hacer que valga la pena la trascendencia del crecimiento de los empleados en función de tu empresa? ¿Realmente tú consideras que los empleados están comprometidos? Actualmente y bajo las circunstancias actuales es muy riesgoso trabajar en base a la incertidumbre. Es decir, no tener una medida técnica de si el empleado está verdaderamente comprometido es fatal para la empresa. Realmente es muy peligrosa. ¿Qué puede hacer un directivo, qué puede hacer un líder dentro de una empresa para medir si realmente sus empleados son comprometidos? Bueno, lo primero que puede hacer es evidentemente apelar al resultado. Es decir, aquí hay como que dos versiones, ¿no? Si realmente los empleados están superando continuamente y a diario sus resultados y sus metas y lo están haciendo, haciéndolos felices, pues estamos hablando de empleados que pareciera ser que están comprometidos. Pero cuando vemos que en la empresa hay problemas, como por ejemplo que hay retrabajo, que hay ineficiencias o incluso que hay malos tratos entre el personal, pues son indicios ineludibles de que el empleado no está comprometido. Entonces ahí vamos a tener una mezcla, donde podemos tener alguna sospecha, pero como decía, sospechar ese nivel no es realmente lo adecuado, sino medirlo fundamentalmente, ¿no? Entonces acá tenemos lo que siempre hemos dicho durante el ciclo de conferencias, que tenemos a vuestra disposición una encuesta. Una encuesta que, por cierto, es muy rápida, es muy fácil, es totalmente tecnológica, se hace online, es totalmente anónima y que permite al líder averiguar en unas pocas horas cuál es el nivel exacto de compromiso que tiene su empresa o su equipo de trabajo. ¿Por qué esto es importante? Porque imaginar que en un resultado aparece que una empresa sale con un 25% de alto compromiso. Eso lo que significará, en función de lo que hemos hablado hasta el momento, es que la empresa tendrá solamente un 25% de probabilidades de salir airosos de esta situación. ¿Por qué? Porque todo parte de tener empleados verdaderamente comprometidos. Entonces, está nuevamente a la orden la encuesta y ya se las voy a colocar más adelante como una sugerencia, ¿no? El compromiso, en definitiva, es lo que convierte una promesa en realidad. Nuestros clientes nunca recibirán un servicio de vanguardia, un servicio excelente o un servicio superior al de los demás si realmente no contamos con personal altamente comprometido en las diferentes instancias de una empresa. Esto tiene que ver no solamente a la empresa. Unas veces, incluso en la conferencia pasada, creo que salió el ejemplo de una persona que hacía grupos de trabajo con colegas y que juntos como colegas creaban una sinergia para llevar un servicio a un mercado. Bueno, allí también hay un equipo de trabajo independientemente de que ellos no sean una empresa, sino sean colegas. Así que siempre que se trabaje en equipo, esto es fundamental poder conseguir. Ahora bien, hablamos de generar valor para el cliente y que esto lo pueden hacer los empleados comprometidos. Y aquí está la respuesta de por qué solamente lo hacen los empleados comprometidos. Realmente hoy podemos contestar las siguientes preguntas. ¿Sabemos qué espera nuestro cliente hoy o nuestro público objetivo? Sabemos qué es lo que espera, cómo ha cambiado su forma de pensar, cómo han cambiado sus necesidades, cómo han cambiado sus sentimientos. Eso lo sabemos. Si la respuesta fuera que no, que eso no lo hemos investigado, pues vamos tarde. Y nuevamente volvemos al punto inicial. Esto lo hace rápidamente un empleado altamente comprometido, porque es un empleado que ya ha podido desatar su proceso de creatividad, que ya ha podido involucrarse adecuadamente con la empresa, porque la empresa le duele y la empresa le interesa. Y por supuesto, él proactivamente va a ese proceso, sobre todo en el caso de empresas comerciales, pues su equipo comercial, ¿no? Otra pregunta. Hoy, independientemente de la respuesta a la primera pregunta, ¿qué le prometes o qué le entregas actualmente a tus clientes? ¿Te has preparado suficientemente durante el proceso de confinamiento para que hayas podido adecuar esa oferta? Recuérdate lo que hablamos cuando mencionamos el hecho de crecer a largo plazo, de evolucionar. Pues esto tiene que ver con adecuarse. Y si no hemos podido adecuarnos adecuadamente en este momento, pues efectivamente vamos a tener un serio problema. Y la otra pregunta, ¿qué entonces, en función de las respuestas a las primeras dos preguntas, qué deberías de hacer para cumplir con ese propósito? Es decir, ¿cuál sería tu movimiento? Un movimiento que va a ser tu empleado comprometido. Y créeme cuando te diga que si el empleado o tu equipo no está comprometido, te va a costar mucho más poder lograrlo, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a tocar este tema del invierno económico. Es decir, ¿qué es un invierno económico? Recuerden que así como las estaciones del año a nivel de clima tienen varias estaciones, ¿verdad?
Cuando hablamos de la economía se comporta igual. Es decir, a veces tenemos un verano económico, pero actualmente, por ejemplo, estamos atravesando un invierno económico. Eso quiere decir que las cosas no van a estar fáciles. Es un proceso que nos crea mucha incertidumbre, que hay mucha ambigüedad, que no sabemos lo que va a pasar y que en función de eso muchas veces el miedo nos controla y hace que no hagamos nada. Pues ahí es donde viene el tema de la importancia de contar con un equipo verdaderamente comprometido que tenga una corresponsabilidad a través del liderazgo colectivo. Ciertamente sabemos que por lo menos en España y en otros países está ocurriendo de una manera más o menos similar, entramos en una fase de desescalada. Eso lo sabemos. Pero eso no quita la realidad de que el futuro sigue siendo incierto y que por lo menos de aquí a diciembre no sabemos lo que puede ocurrir. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Para no dejar pasar la desescalada como algo natural que simplemente va a ocurrir, que entendamos al nuevo cliente. Ese nuevo cliente, ¿cómo es? Pues vamos a hacer un repaso rápido, ¿no?, de cómo puede ser nuestro nuevo cliente. Estudios recientes han hecho ese estudio del nuevo cliente y nos dicen que ese nuevo cliente va a ser digital, va a ser interconectado, que es mucho, mucho más reflexivo que antes, se vuelve más exigente, es un cliente infiel. Si ya lo era por naturaleza, ahora tiende a serlo más, es un cliente mucho más complejo, es totalmente emocional, se ha vuelto mucho más desconfiado y también es cauteloso. ¿Qué tal el panorama? Se nota un panorama un poco gris, ¿no? Sobre qué podemos hacer si es que nuestro servicio y nuestra aportación de cara al cliente no estaba preparada para atender un cliente así. Aquí es donde vamos al tema de que, nuevamente, el protagonista, ¿quién es? Los empleados comprometidos, el liderazgo colectivo. Quiere decir que la gerencia, los líderes van a poder atender a ese cliente de una mejor manera siempre y cuando cuente con empleados absolutamente comprometidos que puedan salvar a la empresa en ese proceso, como decíamos, de entregar valor y de retención. Lo que quiere decir que si el cliente ha cambiado, pues posiblemente nuestra oferta también. Entonces aquí es donde yo vengo a daros unas recomendaciones, que son 6 para ser exacto, y voy a puntualizar unos ejemplos muy específicos sobre qué tenemos que hacer nosotros. Esto nuevamente lo va a hacer el empleado comprometido, ¿no? Es el proceso de adecuación. Primero, hay que flexibilizar la propuesta. ¿Y eso qué significa? Como toda empresa tiene que planificar, entender muy bien a su cliente y poder establecer las bases de lo que necesita hacer. Pero esa propuesta no puede ser rígida. Es decir, anteriormente nosotros nos acostumbrábamos a planificar para mantener la continuidad del plan por lo menos durante 3 meses. Y lo que hacíamos es que cuando terminaba un trimestre, pues empezábamos el siguiente. Hoy en día, ¿verdad? La flexibilización de la propuesta nos exige planificar para 6 meses por lo menos. Pero a sabiendas de que cada semana tenemos que revisar lo que ha venido ocurriendo y nuestro avance para poder ajustar. Si nuestra propuesta tiene que ser totalmente flexible. Otra recomendación es anticipar escenarios. ¿Esto qué significa? Que tenemos que empezar a pensar en aquellos que consideramos improbables. Es decir, tenemos que arriesgarnos un poco más. Tenemos que estudiar más el mercado y la data. Tenemos que estar pendientes de lo que sucede y cómo se comporta nuestro cliente. Evidentemente, tenemos que estar muy pendientes de las regulaciones legales, porque lo cierto es que tenemos que planificar con una mayor capacidad de reacción. Y eso, adivinen quién puede lograr eso. Un empleado altamente comprometido, un equipo que aplique efectivamente el proceso de liderazgo colectivo. Misión colaborativa. ¿Eso qué se refiere? Se refiere a que con este cambio de reglas, ¿verdad?, del mercado, el cliente ahora manda cada vez más sobre lo que nosotros debamos hacer para poder subsistir como empresa. Hay 3 ejemplos fundamentales en una misión colaborativa que han sido ejemplos hoy en día en diferentes empresas. El primer tipo de ejemplo de una misión colaborativa son las ayudas que algunas empresas están dando. Por ejemplo, aquí podemos sacar como ejemplo las empresas que ofrecen servicios esenciales como el gas o la luz, que están ayudando a sus clientes, que son en determinado caso otras empresas, a poder tener pues tarifas más reguladas, descuentos, etcétera, para que esas empresas puedan continuar. Hay una segunda forma que es generar dentro de nuestro proceso de servicio una sensación de confort y una sensación de comprensión. ¿Quién podemos tener como ejemplos hoy en día vivos? La gente que ha transformado su negocio para entregar su servicio en delivery, que anteriormente no lo hacía. O sea, ya que tú como cliente no puedes salir de tu casa, yo he creado un proceso para poder entregártelo. Entonces tengo una misión colaborativa. Tenemos que empezar a pensar si nuestros equipos están preparados para crear eso,
si son suficientemente creativos y saber si nosotros estamos trabajando cada vez más para dar una ayuda, para dar un apoyo a estos equipos y que efectivamente puedan estar en esa misión, ¿no? Hay un tercer ejemplo de misión colaborativa que tiene que ver con brindar resultados útiles. Por ejemplo, existen empresas hoy en día que se han dedicado a la tarea de formar mucho más a sus clientes, de hacer formaciones, de ayudarlos a que aprendan cosas que anteriormente no hacían bien. Entonces, esa misión colaborativa tiene que formar parte de lo que hacemos nosotros como empresa para seguir avanzando. Cuarto, compromiso humano. ¿A qué se refiere con esto? Tener propuestas mucho más empáticas. Es decir, no todas las propuestas al final tienen que referirse a, por ejemplo, cuánto ganamos, o tiene que referirse a descuentos, o tiene que referirse a la rapidez en la entrega, o tiene que referirse a rápeles por volumen de compra. No, hay propuestas que pueden ser un poco más relacionadas con un compromiso humano. Por ejemplo, hay empresas que hoy en día están ampliando sus horarios. Hay empresas que están comenzando a trabajar los fines de semana. Todo esto con la fiel promesa de entregarle a su cliente un servicio expandido de forma tal de que pueda aprovecharlo de diferentes maneras y en diferentes escalas. Entonces, esto se trata de compromiso humano. Pregunto, ¿qué estamos haciendo todos como empresa para que esto, nuestros equipos lo puedan desarrollar? Apoyo real y continuado. Esto tiene que ver con apoyarnos mutuamente, tanto a la empresa con el cliente como el cliente a la empresa. Aquí estamos hablando de un apoyo bidireccional. ¿Esto qué quiere decir? Si yo apoyo realmente a mi negocio, a mi cliente, y ese cliente se siente satisfecho, probablemente él va a apoyarme a mí haciéndole saber al entorno del mercado que yo le estoy cumpliendo. Y es donde viene pues el mundo digital, todo esto que sirven como las nuevas apps que se han creado y tiene que ver mucho, por ejemplo, con las reseñas de Google, ¿no? Es decir, yo te apoyo y tú me apoyas. Eso es algo que hay que procurar y eso también lo desarrolla un equipo comprometido. Y autenticidad radical, básicamente lo que tiene que ver es en la sensibilización del mensaje. De qué manera yo le estoy hablando a mi cliente. Que por cierto es un cliente que puede ser B2B o B2C. Es decir, podemos vender productos y servicios directamente al consumidor o podemos hacerlo a través de otra empresa. Pero apelando al lado humano que siempre hemos pues, querido colocar dentro del proceso, pues estamos hablando desde personas. Y en la medida que nosotros podamos conectar con un mensaje más del corazón, seguramente más podemos lograr esa entrega de valor y por supuesto la consiguiente retención. Entonces, este equipo, estos empleados que van a hacer el trabajo duro, que trabajan como un equipo cohesionado y realmente comprometido, pues parte de tener un liderazgo colectivo, que es un poco lo que estábamos hablando al principio para tener la connotación clara del proceso. Y con esto pues lograremos ese ansiado equipo comprometido. ¿Qué nos decía Steve Jobs? Nos decía, la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Y estamos hablando de tiempos en los cuales, evidentemente, ya comenzaba a evolucionar la tecnología, pero donde no estábamos viviendo en ese momento una gran pandemia, ¿no? Lo cual quiere decir que este mensaje pues, permanece mucho más activo que nunca y así tenemos que buscar que la innovación realmente lo producen los equipos comprometidos. Nos decía Walt Disney, ¿verdad? Nos decía, hagas lo que hagas, hazlo también para que vuelvan y además traigan a sus amigos. ¿Eso quién es capaz de lograrlo? Un equipo comprometido también. Entonces, se trata de crear valor, de expandir nuestro crecimiento como equipo hacia afuera y hacer que nuestros clientes aprovechen y conozcan cómo nosotros también nos transformamos de cara a ellos. Ok, aquí tenemos la cuenta bancaria de las emociones. Básicamente es que en ese proceso de entrega de valor, en ese plan que va a ser flexible y que vamos a estar revisando cada semana, pues va a haber unas aportaciones a una cuenta bancaria de las emociones con nuestros clientes. Es decir, cada vez que nosotros hagamos algo correcto y acertemos en un proceso o en una decisión, eso se va a corresponder con un ingreso, ¿no? O un depósito en esa cuenta bancaria. Cada vez que nos equivoquemos, que va a ser parte también de la ecuación, porque es normal en un proceso como ahora, que algunas cosas no funcionen como queremos, van a convertirse en retiros emocionales. ¿Dónde está el equilibrio fundamental? En que en función de lo que hagamos, hayan mucho más ingresos que retiros. Y por tanto, volvemos a la base, quien puede lograr más ingresos que retiros es un equipo altamente comprometido. Aquí vemos entonces la cadena del beneficio, ¿no? A nivel de servicio. Generamos un gran valor externo a nuestro cliente, el cliente se satisface porque lo hemos entendido y él sabe que hemos atinado en ese sentido
Eso hace que sean leales a nosotros y, por supuesto, ahí es donde viene el incremento de los ingresos y la rentabilidad de la empresa. Por eso es importante lo de ampliar este alcance, ¿no?, del equipo comprometido. ¿Cómo se materializa en realidad este proceso? Pues nuestros clientes comienzan a tener mayor receptividad en nosotros. Nosotros comenzamos a ganarle a la competencia porque les damos soluciones reales que están atribuidas a su verdadera necesidad, porque aumentamos mucho más el valor de lo que estamos entregando, porque logramos esa ansiada fidelidad de la que hemos venido hablando, las relaciones se fortalecen, nuestros clientes se convierten en recomendadores de nuestros productos o servicios, también nos referencian con sus amigos y con sus familiares y sus conocidos, comienzan a comprar mucho más seguido, es decir, la repetición en compras existe, se aumenta el valor vitalicio. El valor vitalicio básicamente lo que dice es cuántos años va a perdurar ese cliente como parte de mi cartera. Y por supuesto se crea abundancia global, porque en una empresa que es rentable, con un cliente que realmente está satisfecho, allí todos evidentemente salen beneficiados. Y es donde viene el ciclo beneficioso de que el empleado también se ve beneficiado de esta situación. Yo esta frase la saqué y de verdad que cuando la leí dije, oye, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. La pandemia está reforzando el rol de las relaciones afectivas, de la construcción de valores de equipo en las compañías y la importancia de la lucha y la colaboración conjunta para superar la adversidad. Es decir, cómo resumir en una frase todo lo que hemos venido hablando a través de este ciclo de videoconferencias, ¿no? Recomendaciones, ya para ir finalizando. A nivel de conocer el verdadero nivel de compromiso de tus equipos de trabajo. Primero, mi sugerencia es que puedas medir ese nivel de compromiso real, que puedas tener una métrica cuantificable, que puedas tener un porcentaje en tu mano y que a través de ese resultado puedas plantearte tu proceso de cambio, exactamente hacia dónde vamos, ¿no? Decir que esta medición conlleva también, consecuentemente, una elaboración de un análisis numérico donde se establece una medición de cuánto pierde la empresa a nivel de recursos económicos por el nivel de compromiso que le haya dado su evaluación. Entonces, todo eso, pues estamos muy de acuerdo y muy dispuestos a poder hacerlo, ¿no? Estudia en detalle a tus clientes actuales, si es que no lo has hecho todavía. ¿Cuáles son sus nuevos dolores, sus necesidades y sentimientos? Organiza y clasifica estos dolores por área o por temas. Esto realmente va a ser una labor muy, muy complicada si nuestro equipo realmente no está comprometido y entiende el fundamento y la razón por la cual existen dentro de la empresa. Así que vayamos a revisar cómo están nuestros equipos y a ver si esta labor realmente son capaces de hacerla ahora. Escuchar más al cliente en dos áreas fundamentales. Invita a algunos clientes, eso es parte de lo que nosotros hacemos cuando desarrollamos esta llave en un programa de Engage and Grow con nuestros clientes. Nosotros invitamos a algunos clientes para que vengan, sobre todo clientes que sean clave para la empresa, ¿no? Para que conozcan la nueva cultura de la empresa y qué es lo que está cambiando, para que se entere cómo han venido activándose a través de ese proceso de activación grupal sus empleados y cómo han venido poniendo sobre la mesa diferentes soluciones para su propio bien, ¿no? Evidentemente hay que trabajar previamente en ello para poder incluir soluciones reales de lo que estemos escuchando de nuestros clientes. No todos los clientes van a reaccionar igual a esta situación, ni tampoco serán igual de valiosos. Así que algo que es importante es clasificarlos, ¿verdad? Y para eso utilizamos preguntas. Es decir, hacemos preguntas con empatía y en función de la respuesta sabemos quiénes van a estar más aceptando o quiénes van a estar más valorando lo que le vamos a ofrecer, a diferencia de los que no lo van a hacer. Y lo otro es estrechar lazos, ¿verdad? Incrementando puntos de contacto, hacerlo mucho, mucho más frecuente, siendo más auténticos y siendo más empáticos. Manejar también redes de trabajo con los principales clientes, utilizar tecnología, crear redes de trabajo tipo networking que perfectamente se puede hacer incluso por sector, inclusive se puede hacer online, ¿no? Para que se pueda desarrollar mejor. Y en este caso incluso se puede hacer por sector, por especialidad o por área donde estén trabajando esos clientes nuestros. Aquí simplemente quise ya para ir terminando, colocar algunos ejemplos que están pues difundidos en las redes sobre compañías que han podido trascender, que están haciendo lo correcto, que efectivamente cuentan con empleados comprometidos, que han podido llevar todo ese beneficio del liderazgo colectivo hacia sus clientes. Ciertamente muchos de estos ejemplos son de compañías pues, que tienen la fabricación de productos, bebidas espirituosas, bebidas alcohólicas, etcétera. Sin embargo, hay muchos otros ejemplos, ¿no? Pero bueno, seguramente estos tienen mucho más recursos económicos, pero he querido poner de alguna manera allí algunos ejemplos que no tienen que ver con poner dinero.
Por ejemplo, en el caso de Diallo, estamos hablando de una formación desde casa, es decir, ayuda mucho a las empresas a que puedan desarrollarse antes de que vuelvan a reabrir. Aquí, por ejemplo, Puerto de India, ¿verdad? Habla de cómo hacer para promover recetas por parte de los camareros, de forma tal de que ellos se sientan activos y puedan aprender mucho más fácilmente la labor especializada que ellos hacen en cada uno de los bares donde ellos trabajan. Entonces, cada una de estas empresas puso su grano de arena para poder aportar los cambios necesarios en un mundo que acaba de cambiar y que efectivamente esto no lo estuviesen haciendo si realmente la realidad no fuera esta, ¿no? Con esto termino. La verdad que quiero agradecer a las personas que han estado conectadas en este momento y por supuesto, Almudena, si me puedes ayudar a ver si hay algún tipo de pregunta sobre el cual yo pueda trabajar alguna respuesta para dar alguna aclaratoria que sea necesaria. Vamos un poquito mal de tiempo, nos hemos pasado, Sí. pero no te he querido interrumpir porque además de que estaba siendo muy útil y muy relevante y muy poderoso lo que estabas contando, tampoco hemos visto gente que se haya tenido que ir, por eso no te he interrumpido. Pero vale, no te preocupes, Almo. Abro más bien, abrir vuestros micrófonos, el que tenga una pregunta, y así lo hacemos un poquito más ágil. Para lo que es gestión de preguntas, entendiendo que sí, que ya son 7:15, pero adelante el que... ¿Quién quiere? La verdad es que ha sido clarísimo, César. Yo creo que nos has dejado a todos con la lista de los deberes. Sí, sí, y esa es la idea, que la verdad que hayan cosas por hacer, porque se trata de hacerlo lo más práctico posible. Claro, efectivamente. César, muchas gracias. ¿Puedes explicar un poco más en detalle cómo se desarrolla esta llave en la práctica? Es decir, cómo se lleva al cliente a la sesión, durante toda la sesión, parte de la sesión, ¿dónde se integra el cliente en este tema? Perfecto. Dejando a lado, César, la parte que tiene que ver con cómo llevar el compromiso laboral, efectivamente, el liderazgo colectivo a la empresa, pero cómo se desarrolla como parte de un programa. Entonces, efectivamente, sí, efectivamente a los clientes se les convoca, se les invita, se les hace partícipes del conocimiento incluso de las llaves que previamente se han venido desarrollando en la empresa para que pueda notar y para que pueda vivir el cambio de cultura, para que entienda que efectivamente está correlacionándose con una empresa que tiene una visión adecuada y correcta y que se relaciona mucho con su forma de pensar también. Por supuesto que aquí se resaltan mucho los valores, se resaltan mucho los nuevos comportamientos, se resalta mucho lo que es la calidad del servicio y evidentemente al cliente pues se le deja deslumbrado de forma tal de que él pueda ser luego embajador de todo ese cambio en la calle. ¿Si hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, creo que fue muy claro, Almo. Creo que no. Yo felicitarte porque creo que ha sido de gran ayuda y bueno, y que realmente nos pone las pilas y nos deja clarísimo que tenemos que actuar. Muchas felicidades. Excelente, gracias Ana, gracias. Bueno, finalmente todo lo que es Engage and Grow es un programa de activación y hoy César nos ha activado a todos. O sea que si no hay más preguntas, yo simplemente agradeceros muchísimo a lo largo de todas estas semanas que de forma permanente, hoy de forma intermitente hayáis podido estar con nosotros. Tenéis la página web, nos tenéis a disposición, tenéis la encuesta que de verdad yo a veces digo, hombre... Tenemos un dicho en México que decimos gratis hasta las puñaladas. Y en este caso no solo es gratis, sino que es muy útil. O sea que os animo a todos y a empezar un camino maravilloso, enriquecedor, pero sobre todo muy rentable y que nos asegura la competitividad, la productividad y la permanencia. Que yo creo Eso que es correcto. Hoy por hoy es lo que no nos deja dormir a varios, ¿no? Así es. O sea que muchas gracias a todos. Bueno, y agradecer a todos. La verdad que nos despedimos por ahora y bueno, encantadísimos de poder atenderles y poder tomar sus dudas ya por fuera, cuando lo necesiten. Así que muchas gracias a todos. Gracias a ti. Enhorabuena, César. Soy Anselmo. Encantado. Gracias, Anselmo. Gracias. Me ha encantado. Gracias. Hasta luego. Enhorabuena, gracias.